Amén. Bendiciones. Bienvenidos de nuevo a esta serie de grabaciones sobre cómo acercarnos a la Biblia. En esta segunda parte de la serie de grabaciones de cómo acercarnos a la Biblia, trataremos acerca de la importancia del contexto gramatical. Este vídeo será algo más largo que los demás debido al contenido tan importante que vamos a tratar en esta ocasión. En el vídeo anterior hablaba sobre la importancia de interpretar la Biblia de la forma más correcta posible, desde un método de interpretación gramático histórico, y que para conseguir interpretar la Biblia de ese modo es necesario conocer el contexto de la escritura que queremos tratar. El contexto engloba muchas áreas, como la geográfica, la histórica o la cultural. Pero en esta ocasión vamos a centrarnos en la que para mí es el área principal a tener en cuenta para conocer el contexto de lo que leemos, y es el contexto gramatical. Para interpretar bien las escrituras según su contexto gramatical, obviamente lo más fundamental es saber leer bien. Puede parecer absurdo tener que puntualizar esto, pero según cuáles sean las características del entorno en el que cada persona vive, pues es posible que sea necesario comentar esto, ya que hay lugares donde académicamente no se tienen las bases fundamentales de estudio que la mayoría de la sociedad, gracias a Dios, sí tenemos. Para saber leer bien, no solamente hay que saber juntar las letras para que formen una palabra, sino también tener en cuenta los signos de puntuación. Esto es las comas, los acentos, las exclamaciones, los signos de interrogación, etc. Así pues, lo más fundamental para saber lo que quiere decir un versículo es saber leer bien. Lo comento porque debido a esto se han dado casos realmente surrealistas. Hubo un caso en el que una persona descubrió que la Biblia mencionaba el nombre de un tercer ángel que hasta ahora había sido desconocido. La Biblia solo menciona el nombre de dos ángeles, el ángel Miguel y el ángel Gabriel. Sin embargo, este hombre que leía la Biblia descubrió el nombre de otro ángel, el ángel Ciñete. Así que estaban el ángel Miguel, el ángel Gabriel y el ángel Ciñete. ¿Cómo lo descubrió? Porque en el capítulo 12 de Hechos de los Apóstoles, en el cual vemos a Pedro encarcelado, vino un ángel para sacarlo de la cárcel. Y el versículo 8 dice que le dijo a Pedro, el ángel Ciñete, átate las sandalias. En realidad lo que está escrito es, y dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Esto es lo que pasa cuando no leemos bien. Hubo otro caso que en vez de decir que Abraham moró en la tierra de los filisteos, dijo otro hombre que Abraham era moro. Y así podríamos seguir eternamente. Este tipo de cosas son las que ocurren cuando no leemos bien. Por eso, para que no ocurran este tipo de cosas, que a veces rozan lo surrealista, lo cómico, lo esencial y primordial es saber leer bien. Ahora voy a decir algo que es posible que haya personas a las que esto les resulte difícil de asimilar. Pero si queremos crecer como cristianos en el conocimiento de la palabra, hay que asumirlo, y es que para interpretar fielmente las escrituras es necesario tomar en cuenta los idiomas originales en los que fue escrito aquello que leemos. Como bien sabemos, el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y el Nuevo Testamento en griego, casi en su totalidad. Nuestras Biblias no son más que traducciones de esos escritos en el idioma original. Por lo tanto, a la hora de traducir a nuestra lengua lo que originalmente se escribió en otra, se tienen que hacer ciertos apaños para que podamos entenderlo, lo cual implica que nuestras traducciones contengan ciertos errores. Errores que para nada trastocan la doctrina fundamental de la Biblia. La Biblia, aun habiendo sido traducida a nuestros idiomas, sigue siendo la palabra de Dios,
pero sí hay que asumir que la Biblia escrita en nuestro idioma pues tenga que tener algunos errores de traducción debido simplemente a que estas traducciones han sido hechas por hombres, que aunque han podido ser hombres muy piadosos, no dejaban de estar sujetos a errores. Dicho esto, lo que quiero decir es que a veces algunas palabras que leemos en nuestras Biblias no están bien traducidas y para tener un entendimiento más correcto del pasaje debemos acudir a los idiomas originales. Vuelvo a repetir que esto no quiere decir que nuestra Biblia no sea la palabra de Dios y no podamos ser salvos por ellas. La Biblia, aun en nuestra lengua traducida, sigue siendo la palabra de Dios y podemos ser salvos por medio de sus escritos. Ahora bien, esto es un paso más. Si queremos obtener la interpretación más fiel a la verdad bíblica, hay que acudir necesariamente a los idiomas originales. Por poner un ejemplo de un versículo que históricamente ha sido mal interpretado debido a esto, a nuestras traducciones, vayamos a Santiago capítulo 1, verso 6, y dice así: pero el que pida, pida con fe, no dudando nada. Lo que siempre se ha dicho acerca de este versículo es que la forma apropiada de pedir con fe es con una insistencia obsesiva sin permitir que ni un ápice de duda penetre en nuestra mente. No vaya a ser que debido a eso no se cumpla mi petición por mi falta de fe, de tal modo que no me puedo permitir el lujo ni siquiera de considerar que aquello que pido es posible que no entre dentro de la voluntad de Dios. Porque si llego a pensar así por un momento, jamás se cumplirá mi petición por mi falta de fe. Simplemente por llegar a pensar que a lo mejor Dios no puede concederme eso que pido. Pero vayamos al griego, a este versículo, al capítulo 1, verso 6 de Santiago, y dice: pero el que pida, pida con fe, sin, y la palabra dudando, aquí es en griego diacrino, sin dudar, que se ha traducido al castellano, en griego es sin diacrino, que quiere decir sin división, sin contradicción. ¿Qué significa esto? Que conforme lo que pida Dios, así tengo que vivir, sin contradicción entre lo que pido y cómo vivo. Por ejemplo, si le pido a Dios mayor estabilidad económica, no puedo seguir siendo un derrochador, porque no estaré obrando conforme a lo que le pido. Le puedo pedir a Dios tener un hijo que todavía, por causas de la vida, no llega y que estoy deseando, pero si vivo de forma irresponsable, no estoy viviendo en consonancia con aquello que pido. Si deseo servir a Dios predicando, pero tengo contrariedad con mis hermanos, sufro envidia y tengo un espíritu altanero, Dios no me podrá conceder aquello que le pido. Hay una contradicción evidente entre mi petición y mi forma de vivir, y eso no es fe. La fe de la que habla Santiago en este versículo es de una fe activa que se encarga de preparar el terreno para capacitarme y recibir aquello que le estoy pidiendo a Dios. La diferencia con respecto a la interpretación anterior es muy grande y ha hecho, además, mucho daño a mucha gente, porque encima de que no les llega aquello que anhelan, se castigan culpándose a sí mismo, pensando que no están orando con suficiente fe y no pueden concebir en su mente ni siquiera que su petición no entre dentro de la voluntad de Dios, culpándose a sí mismos. Sin embargo, con esta otra interpretación más correcta, más fiel a la traducción original, gracias al análisis que hemos hecho de los versículos en el idioma original, pues esta interpretación creo yo que es mucho más razonable, de tal forma que puedo pedir algo a Dios con mucha insistencia, pero también a la vez me puedo preguntar si Dios realmente tiene intención de concedérmelo y si está en sus planes, sin tener miedo a que debido a esa pregunta no vaya a recibir aquello que anhelo, porque eso no es falta de fe, eso es tener en cuenta a Dios y ser conscientes de que Dios es más sabio que yo no llego a su sabiduría ni a su omnisciencia, porque Dios me ha visto concediéndome aquello que le pido y sin concederme aquello que le pido, me ha visto en los dos futuros y
Puede ser que Dios me haya visto mejor sin eso que con ello, y por eso no me lo concede, o por lo menos no me lo concede en este momento. No tengo que tener miedo de hacerme esas preguntas porque entran dentro de algo razonable espiritualmente hablando. Mientras que si interpretamos el texto que hemos leído conforme a la interpretación que siempre le hemos dado, pues no, no sería tan lógico como esta otra interpretación. Por eso es mucho más importante acudir a los idiomas originales que leerlo en nuestras propias traducciones, aunque nuestras traducciones también sean fieles a las escrituras. Es muy importante acudir a los idiomas originales en los que fue escrita la Biblia si queremos tener una comprensión más correcta, más fiel a la Biblia que la que tendríamos si no acudimos a los originales. Después de esto también tenemos que tener en cuenta el contexto general del pasaje o del versículo que queremos estudiar. No podemos centrarnos solamente en una porción del pasaje y seccionarla del resto, como si no formara parte del todo, porque lo que estaremos haciendo así es mutilar la palabra. No podemos cortar del pasaje solamente el versículo o el medio versículo que nos interesa para interpretarlo a nuestra manera, a nuestra forma, independientemente de lo que se está hablando en el resto del pasaje. Voy a poner un ejemplo práctico para que ustedes me entiendan. Imagínense que necesito que usted me venga a buscar y para que sepa dónde estoy, yo le digo a usted, estoy en el banco. ¿A dónde me iría a buscar? Aquí falta el contexto. Si les digo que estoy sentado en el banco de siempre, sabrán que estoy en un banco para sentarse. Mientras que si les digo que estoy en el banco retirando algo de dinero, sabrán a qué tipo de banco me refiero. Esto es el contexto. El contexto me aporta la información que necesito para entender correctamente aquello que quiero interpretar. Hay una frase que se suele decir y es que un texto sacado de contexto es un pretexto. Un pretexto es un argumento que utilizo para apoyar mis propias ideas, aunque no tenga razón. Y tengo que decir que, por desgracia, hacemos esto muchas veces con la Biblia. No podemos utilizar la Biblia y sus escritos para apoyar nuestros propios argumentos, sino que tiene que ser la Biblia la que nos utiliza a nosotros para ser de bendición. Consciente o inconscientemente, todos hemos malinterpretado la Biblia alguna vez, utilizando la palabra de Dios para forzarla a decir cosas que en verdad no dice, para encontrarnos con apoyo en ellas y que nuestras ideas sean respaldadas por la Biblia para actuar y pensar como a nosotros nos interesa, sacando versículos de contexto debido a que solo nos hemos centrado en la pequeña porción que nos interesa de las Escrituras sin tener en cuenta el cuadro completo del pasaje. Esta es la forma que tienen de interpretar la Biblia aquellos que se inventan falsas doctrinas. Retuercen los pasajes y los versículos de la Biblia, sacándolos completamente de contexto, torciendo su verdadero significado para que digan otra cosa completamente distinta, haciendo que parezca que la Biblia respalda sus propias filosofías humanas y antibíblicas. Por poner un ejemplo, en el caso de la falsa doctrina de la prosperidad, yo he podido escuchar cómo uno de los mayores exponentes de esta falsa doctrina interpretaba el versículo de Juan 10:10, que dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Diciendo este hombre que esa vida abundante de la que habla Jesús en este versículo es una vida sin necesidades materiales, llena de lujos y carente de necesidades. Diciendo, además, que aquel que se considere cristiano y no viva esta vida de abundancia material, quiere decir que no está viviendo la vida de Dios y por lo tanto se encuentra en pecado, por eso Dios no le bendice. Está claro desde el principio que la vida de abundancia a la que se refiere Jesús en este versículo es la vida eterna. Sin embargo, esta gente tuerce el significado de las Escrituras para alimentar sus propias pretensiones y llevar a cabo sus propias motivaciones egoístas. Lo digo así de claro porque en este caso lo único que hace falta para refutar esta interpretación es fijarnos en quién dice estas palabras.
las palabras que vemos escritas en Juan capítulo 10, verso 10, es Jesús quien las dice. Y Jesús no puede haber dicho estas palabras en el sentido en el que interpretan los de la doctrina de la prosperidad, porque él mismo, Jesús, nos dice que no tenía dónde recostar su cabeza. Si interpretamos ese versículo tal y como lo interpretan los exponentes de la doctrina de la prosperidad, tendrían que llegar a decir que si Jesús tenía tanta necesidad era porque estaba en pecado. Y no pueden decir eso porque eso sería una blasfemia, una herejía de una dimensión extraordinaria. Por eso no pueden decir eso y siguen inventándose cosas para que ese castillo de naipes no se vaya abajo. Pero es todo mentira. Este solamente es un ejemplo flagrante de versículo sacado fuera de contexto, que es tan obvio que no es difícil ver el error en esta interpretación. Pero hay casos en los que la interpretación está tan rebuscada que cuesta más ver el error. Por eso hay que tener una base sólida del contexto general de toda la Biblia, y esto solo se consigue habiendo leído de principio a fin la Biblia al menos 2 veces, por decir algo. Pero no quiero que piensen que estos errores solamente ocurren en aquellas congregaciones donde se predican falsas doctrinas, sino que también ocurren este tipo de errores en nuestras iglesias, aunque gracias a Dios no son tan graves. Aún así, hay que procurar, en la medida de lo posible, evitarlos. Me viene a la mente un caso que suele estar bastante extendido, al menos en mi entorno, de versículos sacados de contexto. El versículo en cuestión se encuentra en el capítulo 53 de Isaías, versículo 5, el cual dice, en una parte, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Cuántas veces, al menos en mi iglesia, se ha utilizado este versículo en oraciones para interceder por algún enfermo? Yo mismo he utilizado este versículo como apoyo para decir que Cristo llevó en su cuerpo nuestras enfermedades físicas y que por eso nos puede sanar de ellas, pero si analizamos el capítulo al completo, nos daremos cuenta de que se está hablando de una sola cosa a lo largo de todo el capítulo 53. Y es que en este capítulo de 53 de Isaías, de lo que se está hablando a lo largo de todo el capítulo, es de los sufrimientos de Cristo como sustituto de la humanidad, que es Cristo quien en nuestro lugar sufrirá todo el castigo de nuestro pecado para librarnos a nosotros de ello. Por lo que la enfermedad de las que se habla en el versículo 5 que acabamos de leer no son enfermedades físicas, sino la enfermedad del pecado y de su consecuencia, que es la muerte. Esto no quiere decir que Dios no sane las enfermedades. Yo sí creo que Dios sigue sanando y haciendo milagros. Y hay otros versos en los que nos podemos apoyar bíblicamente para defender que Dios sana a los enfermos de su pueblo. Pero este versículo en concreto, de este pasaje, del versículo 5, tenemos que asumir que no se está hablando de enfermedades físicas, sino de nuestra condición espiritual de pecado y de cómo Cristo nos libraría de ella por medio de sus sufrimientos, muerte y resurrección. ¿Por qué? Porque todo el resto del capítulo está hablando de eso mismo. Y no podemos coger simplemente este medio versículo y decir que no está hablando de nuestra condición espiritual, sino que está hablando de enfermedades físicas. Porque todo lo demás, todo lo que rodea a ese medio versículo está hablando de nuestra condición espiritual. Por lo tanto, este versículo también tiene que estar hablando de nuestra condición espiritual y no de nuestras enfermedades físicas. Normalmente, cuando hacemos esto, cuando separamos un versículo o medio versículo, lo que nos interesa, del resto del pasaje, tendemos a ultraliteralizarlo. Y ultraliteralizar es tan peligroso como alegorizar las escrituras. Ultraliteralizar es hacer una interpretación exageradamente literal, a tal punto que interpretamos palabra por palabra rigurosamente lo que está escrito, de una manera que si optamos por hacer este tipo de interpretación en toda la Biblia, nos encontraremos con que estaría llena de contradicciones, por lo cual esta forma de interpretación, de interpretar la Biblia ultraliteral, es errónea. Esta forma de interpretación ultraliteral, cortando el versículo del resto del pasaje, se ha hecho muchas veces. Por ejemplo, se ha hecho con
Juan 14:13, donde se nos dice: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿Qué nos dice este versículo? Bueno, pues acerca de este versículo se ha dicho que tal y como está escrito, si pedimos a Dios algo en el nombre de Jesús, Dios nos lo concederá, porque Dios siempre está dispuesto a darnos aquello que le pedimos con fe. Y se ha dicho que, en este caso, cuando no recibimos lo que le pedimos, porque dice en ese versículo claramente que todo lo que pidiéramos al Padre en el nombre de Jesús nos será dado, cuando eso no ocurre es por nuestra falta de fe. El problema es la fe. El motivo por el que no se cumplen nuestras peticiones es la fe. Porque no tenemos suficiente fe. Por eso no se cumple. Ahora bien, si esto es así, si lo interpretamos así, que está mal interpretado, vamos a ir a casos experimentales que hemos vivido en nuestras iglesias y yo pregunto, ¿cuántas oraciones sinceras hemos elevado a Dios con confianza y fe de que Dios puede cumplir nuestra petición y no se han cumplido? ¿Cuántas veces hemos orado por un enfermo de nuestra iglesia o de un familiar allegado, sabiendo que Dios lo puede hacer, porque eso lo tenemos claro, por eso oramos y acudimos a Él, y no ha pasado? ¿Esto quiere decir que la Biblia mienta? No, para nada. Lo que quiere decir es que estamos interpretando mal ese versículo. Lo estamos entendiendo mal, porque lo hemos sacado del resto del pasaje y como no hemos estudiado el contexto, estamos ultraliteralizándolo. Solamente estamos ultraliteralizando aquella porción que hemos dividido del resto de la escritura. Si nos damos cuenta, ese versículo tiene que ver en ese pasaje con la obediencia. Y claro está, que estando en sintonía perfecta con el Señor, en obediencia, seremos capaces de pedir conforme a la voluntad de Dios. El problema es que eso es imposible, por lo menos mientras estemos en este cuerpo de carne. Debido a esta forma de pensar, se han hecho auténticos crímenes. Y acerca de este versículo, hubo una mujer enferma cuya vida dependía de un tratamiento médico, de unas pastillas, y que guiada por un pseudo predicador, le dijo que, como ya estaba sana, que dejara la medicina. Ella lo creyó y dejó la medicación. En pocos días tuvo una crisis mortal debido a su enfermedad y terminó falleciendo. Si eso no es fe, no sé lo que es. Sin embargo, esta mujer acabó falleciendo. Esta mujer tuvo la fe suficiente como para atreverse a dejar la medicación de la que dependía su vida. Sin embargo, su enfermedad no fue sanada. No podemos entonces interpretar este versículo como algo ultraliteral, apoyándonos en la falta de fe como argumento de por qué no se cumple. Lo que hay que hacer no es inventarse argumentos para dar sentido a lo que dice la Biblia cuando leemos algo que parece que no es así como lo dice. Lo que hay que hacer es estudiar, investigar el resto de las escrituras para tener una visión más clara de todo el contexto bíblico. Y así sabremos cómo interpretar más correctamente las escrituras. Por último, otra cosa muy importante también a tener en cuenta en el contexto es saber quién dice lo que estamos leyendo y hacia quién va dirigido. No es lo mismo que sea Dios quien habla al pueblo de Israel a que sea un hombre el que se está dirigiendo a un rey extranjero, por ejemplo. No podemos tampoco atribuir a la Iglesia una profecía que fue dirigida exclusivamente para Israel. Y algo que nos va a ayudar mucho es leer los rótulos, los títulos que aparecen al empezar un pasaje encabezándolos, porque normalmente ahí se nos dice quién es el que habla o a quién se dirige. Les voy a contar una experiencia personal en cuanto a este caso. Dice la Biblia en Isaías capítulo 1, verso 6. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Ahora que ustedes han escuchado este versículo, ¿quién se les viene a la memoria? Lo voy a volver a repetir. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. ¿Qué personaje bíblico se les viene a la cabeza cuando escuchan este versículo? Jesús, ¿verdad?
Pues eso mismo me pasó a mí, además teniendo en cuenta que es Isaías quien dice este versículo. Yo cuando leí este versículo atribuí este versículo a Cristo en sus padecimientos, cuando se encontraba sufriendo el castigo de nuestros pecados. Sin embargo, estaba equivocado. No es a Jesús a quien se refiere este versículo, aunque bien podría tratarse de él, porque realmente eso fue lo que le pasó. Si tomamos en cuenta el resto del pasaje, todo el capítulo 1 de Isaías, veremos que no está hablando acerca de Jesús, y que no era una profecía mesiánica acerca de sus sufrimientos, sino que ese versículo se estaba refiriendo al pueblo de Israel, que en aquel entonces se encontraba en una situación espiritual tan lamentable que el profeta tiene que decir estas palabras para que se den cuenta de la condición en la que se encuentra el pueblo de Israel. De hecho, si solamente echamos un vistazo al título que encabeza el capítulo 1 de Isaías, veremos que pone una nación pecadora. El rótulo nos lo dice. Por eso es muy importante leer esos rótulos que encabezan los pasajes, porque aunque esos títulos no sean de inspiración divina, sí nos dan importantes pistas sobre quién es el que habla o a quién se dirige. Otro caso en el que se ha cometido este error es en el capítulo 16 de Hechos de los Apóstoles. Allí vemos a Pablo y Silas encadenados en el calabozo de más adentro cantando alabanzas. Pero en un momento dado ocurre un terremoto en el que las cadenas se rompen y las puertas se abren. El guardia de la cárcel al ver esto se quiere quitar la vida porque piensa que los presos se han escapado. Sin embargo, Pablo se encarga de detenerle para decirle que los presos siguen en sus celdas. El guardia, completamente sorprendido al ver la actitud de los presos, decide escuchar el evangelio que Pablo ha predicado a los demás. Y el carcelero también se convierte a Cristo. Entonces Pablo le dice estas palabras al carcelero en el versículo 31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Ahora bien, ¿de qué manera se ha malinterpretado y utilizado este versículo? Pues basándonos en este versículo se ha llegado a decir que cuando una persona de una familia es salvo, su salvación engloba a toda la casa, como que contagia a toda la casa. Y eso no es verdad. Ese versículo era una profecía para esa persona en particular, para el carcelero. Iba dirigido exclusivamente al carcelero. No podemos apropiarnos de esa profecía y pensar que porque nosotros seamos salvos, toda nuestra casa también lo va a ser, independientemente de la vida que lleven. En todo caso, podríamos apropiarnos de esa profecía si nosotros, después de convertirnos, llevando una vida en la que se manifiesta el poder del Evangelio en nosotros, que nuestra vida es como un testimonio del Evangelio, pues consiga convencer a los demás integrantes de nuestra casa, de nuestra familia, para que también se conviertan. Que esto es verdad que ha pasado en muchas ocasiones, que cuando uno se convierte, se contagian todas las demás. El caso es que ese versículo que dice, si crees tú y tu casa seréis salvos, no podemos apropiárnoslo nosotros al pie de la letra. En este caso, era una profecía directa exclusivamente para el carcelero y un ejemplo de lo que puede pasar en cualquier otra casa o familia, pero no era una profecía dirigida para mí o para cualquier persona que se convierta a Cristo. Para terminar, voy a resumir el contenido que hemos estado tratando en esta grabación. En resumen, el contexto gramatical es esencial para poder interpretar correctamente la Biblia. Para conocer el contexto gramatical de la porción de escritura que queremos interpretar, debemos primeramente saber leer bien, teniendo en cuenta los signos de puntuación. También debemos acudir a los originales si queremos una interpretación más fiel a la Biblia y leer todo el pasaje, no solamente la parte que nos interese, todo el pasaje concerniente a la porción que queremos profundizar, sin cortarlo del resto del pasaje para no caer en el error de ultraliteralizar la Biblia malinterpretándola. Hay que tener también en cuenta quién es el que habla en cada versículo y hacia quién va dirigido. Hacia quién va dirigido lo que leemos para no atribuir erróneamente esos escritos a otros receptores. Y sin más, hasta aquí la grabación, la segunda grabación acerca de esta serie de cómo acercarnos a la Biblia, en la cual hemos tratado el contexto gramatical.
Sin más, que Dios bendiga vuestros hogares y que la paz de Dios sea con todos ustedes. Amén.